Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en Podcast en Casa y estamos felices de poder volver a encontrarnos con ustedes, poder volver a llegar a sus casas. Y hoy estamos bastante emocionados porque estamos hoy decididos a tocar un tema bastante importante en la vida de un creyente. Y ese tema es referente a la fe. Y puedes decirnos hoy, Vanessa, ¿cómo se llama este tema hoy? ¿Cuál es el título de este episodio? El título es El poder de la fe. Amén. Resuena tanto este título porque sé que a muchos siendo cristianos nos cuesta tener fe. Sabemos lo que es, podemos entender, pero nos cuesta ponerlo en práctica en nuestra vida. Claro, así es. Es algo que normalmente todo el mundo se pregunta y dice, lo puedes decir fácil, Pero ¿cómo lo lo hago? puedes hablar, pero lo vives, tienes ese granito. Porque Jesús dijo, no es complicado, solo necesitas es algo como un granito de mostaza, mínimo. Y puedes decir a cualquier cosa que se mueva y se mueve. Se va a mover. Entonces hay poder cuando activamos la fe en nosotros. Cuando tú en casa tienes alguna situación o estás viviendo cualquier momento de angustia, ¿qué pasa por nuestra cabeza? ¿Qué pasa por nuestra mente? Se activa la fe. ¿Pero por qué se activa? Porque ya crees en que Jesús es tu redentor, es tu salvador, es tu guiador. Yo creo que a veces como cristianos entramos en una época, creo que todos, ¿no? En temporadas en las que pasamos por circunstancias económicas, salud, etcétera, muchas cosas. Pero yo creo que ahí, en ese momento de debilidad como cristianos, es donde Dios nos enseña a fortalecer nuestra fe. Claro, claro que sí, porque cuando la persona está, ya sea en cualquier situación, pasa sobre la persona, dice, ¿qué voy a hacer? ¿No? Agotas recursos. Siempre el ser humano va a agotar recursos, siempre. Pero cuando ya te llegas a un punto donde ya no tienes ni idea de lo que vas a hacer y te sientas así como estamos aquí hoy y dices, no tengo más nada que hacer y solamente te tengo a ti, Señor. Y empiezas a activar ese poquito de fe que hay en ti. Dice la palabra que nos ha sido dada una medida de fe a todos. Vane tiene una medida de fe, yo tengo una medida de fe, tú que estás ahí en casa, tienes una medida de fe. Pero ¿por qué Jesús dice, necesitas como un granito de fe? Porque es tan poderoso cuando tienes fe que con algo así se activan las cosas. Viene a tu vida las cosas, empiezan a suceder porque tú lo has creído. Sí. Y es tanto porque que hay gente que de repente, bueno, tú de repente no has aceptado a Jesús en tu corazón, no sabemos. Bueno, quisiera que nos comentaras y nos dijeras, ¿no? Pero los que aún no tienen a Jesús en su corazón, más allá de eso también en momentos activan la fe. Pero imagínate un cristiano que piensa cuando dice, voy a ir a la iglesia este fin de semana. ¿Qué pasa por su mente cuando va a la iglesia y vas a ir a ver o a sentir a alguien que no ves? ¡Wow! ¿Ah? Tú vas a la iglesia por convicción. Porque la fe es eso. Es creer en que eso está allí y lo tienes. Pero vamos a ser más específicos. Quiero que vamos a leer el capítulo que nos habla acerca de la fe. Y quiero que todos, si estás en casa, conéctate con nosotros, busca tu Biblia o en tu celular, tu aplicativo y acompáñanos. Este capítulo es en hebreo, es el capítulo 11 y el título es La fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve.
Wow. porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien. Y luego ahí viene este versículo que me encanta, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y luego dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, Wow. y no fue hallado, porque lo traspuso Wow. Dios y antes fue traspuesto. Maravilloso. Tuvo testimonio de haber agradecido. Y por último, en el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Maravilloso. Asombroso. El poder de la fe. ¿Qué pasa con toda esta gente que activó la fe cuando Dios habló, cuando Dios habla, cuando Dios dirige, cuando Dios dice? ¿Qué tantas cosas te habrá dicho Dios y tal vez tú has dicho en tu corazón, ¿será verdad esto? ¿O será verdad que Jesús murió en la cruz por mí? ¿No? Pero si activas tu fe en Jesús, se abre un ambiente espiritual sobre ti. Tus ojos son abiertos en automático. Por eso es que vamos a la iglesia. Por eso es que constantemente estamos diciendo, mi alma tiene sed de ti, decía David. Y yo quiero estar en tu casa. ¿Ok? Porque todo lo que nos han hablado, y esta palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos. Y está viva. ¿Ok? Entonces, esto nos deja esa convicción de lo que va a suceder, de lo que ha pasado y de lo que estamos viviendo hoy. Y yo creo que justo como estamos viendo estas historias, algo de que estos hombres hicieron realmente fue tomar acción. Porque ellos, si nos damos cuenta, por ejemplo, Noé, Dios le habló y le dijo, tienes que construir el arca porque tal, Claro, tal. así es. Y él tomó acción. O sea, no la pensó, ¿me entiendes? No hizo como que, no puedo. Él lo hizo. Lo hizo porque Dios le dijo y él creyó. Y ahora, claro, a nosotros, ¿por qué se nos hace tan difícil tener fe? ¿Por qué? Porque estamos llenos de pensamientos. Y los pensamientos hacen que nuestra fe no fluya. Claro. Nuestra fe no se encienda. Eso es lo que sucede. Estamos tan repletos de, por ejemplo, Dios te puso en tu corazón hacer un emprendimiento, ¿no? Dios quiere que hagas esto, pero no tienes fe en que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tienes preocupaciones, no tengo dinero, o no, ¿quién me va a comprar? ¿Quién va a venir? Nadie me va a hacer caso. Entonces, no hay fe. ¿Por qué? Porque estás invadido de pensamientos negativos que no dejan el camino para que entre la fe. Y eso es lo que pasamos mucho de nosotros como cristianos. Porque aún siendo cristianos con muchos años podemos decaer en eso y no tener fe y no poder confiar en Dios. Y a veces nos sucede que no estamos descansando en Dios, que nuestra cabeza piensa y piensa en lo que puede y en lo que no debe hacer. Entonces es como que no dejamos que Dios fluya y no estamos obedeciendo a Dios. Ese es el problema. Así es. Y es tan importante eso que tú dices, Vanessa. Cualquiera en casa puede ahorita estar preguntándose y dice, ¿cómo viene la fe? ¿No? ¿Cómo puede venir la fe a mi vida? ¿O qué es eso? ¿Cómo hago? Ya, tú me dices que crea, pero ya va. Hay una medida de fe que nos ha sido dada, pero ¿cómo viene? Sí. Hoy aquí lo vamos a decir para que tú, si todavía no lo sabes, lo entiendas. Y está grande y maravilloso esto que yo aprendí y lo voy a compartir hoy contigo también. Lo queremos compartir. Pero hay una sola manera y una sola forma de que la fe venga a tu vida. Y eso es el oír la palabra de Dios.
no es nada. ¿Ok? Esto que está acá, escúchalo, Obedecer. hazlo, avanza, toma acción. Es lo que dice. ¿Cómo tengo fe? Oyendo lo que Él dice. Mm, Oye, hijo mío, esto que yo te mando, que yo te ordeno. Y mm. habla en tantas cosas, sino, mira, un sinfín de cosas que ter- terminaríamos aquí, no sé, muchas horas para poder decir todo lo que Dios hace cuando tú escuchas, lo recibes y accionas. Y a veces, eso es algo muy importante porque a veces podemos confundir nuestra fe. Y es algo que a mí me ha pasado recientemente, es que yo decía, ¿no? Sí, yo tengo fe que Dios va a pagar mi universidad, ¿verdad? Y solo me agarraba de que yo tengo fe, de que Dios va a pagar mi Wow. universidad y que Él lo va a hacer. Pero luego Dios viene y te dice, no lo voy a hacer. No voy a pagar tu universidad. ¿Por qué? Porque yo en esta temporada no quiero que estudies. Quiero que hagas otras cosas. Y es como que tu fe está yendo en un camino en el que no es de Dios. ¿Me entiendes? Wow, claro. Y como cristianos nos estamos confundiendo qué realmente es la fe y por dónde tiene que ir la fe. Porque ahora nuestra fe se está basando en nosotros mismos, en nuestros planes, en lo que nosotros queremos hacer. Pero no estamos viendo nuestra fe como en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es como que Dios te dice, estás orando por tal cosa, estás diciendo que tienes fe por tal cosa, pero yo no te quiero dar eso. Ese no es mi plan para ti. Yo quiero que tomes otro camino y no me estás dejando llevarte por ese camino. Y en el transcurso que va pasando te va a chocar y te va a doler y vas a llorar y vas a decir, ¿por qué Dios no me ayudas? Pero es que claro, ese no es el camino que Dios quiere para ti. Claro, así O es. sea, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar lo que estás haciendo, lo que está haciendo en tu vida. Y como cristianos no nos dejamos llevar por Dios, no Así estamos es. dejando que nuestro cuerpo descanse en Él y nuestro espíritu también. Claro, así es. Por eso es que muchos a veces no lo logramos entender, y no, Sí. porque pasa por nuestra mente, por nuestra vida, ¿entiendes? Pero al llegar el momento, al llegar la situación, donde Dios dice, mi plan es mejor que el Que el tuyo, tuyo, sí. es ahí donde tú dices, descanso en ti. Mm, Hazlo tú, Señor. Un día una persona fue a visitarme en mi casa y me dijo, y estamos hablando de este tema, y me dices, ¿tú sabes, Leo, qué significa caminar en fe? Y wow, me agarró desprevenido, lo puedo reconocer. Y de verdad dije, no, puedes decirme cómo es. Me dijo, caminar en fe es que tú te subas a esa pared y con ojos vendados y camines. mm, Eso es. Porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. mm, Es como decir, yo sé que viene, pero no está ahí. ¿Ok? Es como decir, bueno, Señor, no está ahorita, pero va a estar. ujú, Eso es fe. Ahí tú te das cuenta que tu fe está creciendo. Entonces, activar eso en mi vida por mucho tiempo fue difícil, porque era como que yo quería obrar en mis fuerzas. mm. Yo quería andar de mi manera, a mi forma. O sea, no es así. Quiero esto. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no llega? ¿No? Pero entonces Dios te trabaja y habla contigo y te dice, las cosas que yo quiero para ti son de esta manera. Solamente cree a lo que te estoy diciendo. Sí. Porque lo escuchas, ya viene a tu vida la fe. ¿Ok? Se activa la fe. Entonces, es un sinfín de cosas que tenemos, como dice Vani, en nuestra cabeza. Pero ya, espérate. ¿En quién he creído yo? ¿En un Dios muerto? ¿Yo he creído en un Dios que está muerto? No. Yo he creído en un Dios que está vivo y que resucitó y está a la diestra de su Padre sentado Mm, y gobierna. Es lo importante. Entonces, cuando yo digo, eso es mío, lo agarro,
yo activo la fe y las cosas empiezan a pasar, empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque solamente te pide algo mínimo, pequeño, y es creer, y es activar la fe. Sí. ¿Ok? Justo ahora que hablas de eso, de que a veces no estamos siendo dejados que Dios sobre nosotros porque nosotros queremos otro camino, ¿no? Justo un día estaba así súper estresada con ese tema de la universidad, me sentía muy, muy triste. Wow. Y recuerdo que, es que no sé, Satanás de verdad sabe por dónde, ¿no? Clavarte un cuchillo en el corazón, lo que más te duele, ¿verdad? Porque era mi temporada en la que me dolía no poder estudiar, porque simplemente no quería dejar de estudiar. Pero Claro. recuerdo que ese día me comenzó a escribir a la universidad, ¿no? Como que me comenzó a presionar, ¿no? Como que vas a pagar menos para que logres estudiar. Y yo estaba, wow, ¿será Dios que me está dando oportunidades para poder estudiar? ¿Será Dios? Y todos los días me comenzó a escribir a la universidad. Wow. Y yo ya estaba sofocada y dije, no, es que Dios quiere que yo estudie, por eso me está dando la oportunidad. Y recuerdo que estaba en la noche antes de dormir y la universidad me hizo una oferta súper grande para poder estudiar. Y recuerdo que eran las 12 de la noche y le levanté a mi mamá, le dije, mamá, tenemos que hablar porque creo que debo estudiar, creo que Dios quiere que yo estudie. Y me dijo, no, ahorita no estoy cansada, déjame dormir, mañana hablamos. Pero yo no podía dormir porque era tanta la desesperación de querer estudiar que no podía dormir. Así que fui al baño, que estaba ahí, y me puse a llorar. Me puse a llorar y dije, Dios, Wow. ¿qué quieres para mí? ¿Por qué estás permitiendo que la universidad me haga ofertas para que estudie si tú me dices que tienes otro plan? O sea, no entiendo, Dios, ¿qué es lo que quieres? Y estaba tan cansada, tan estresada por ese tema, me puse a llorar, a llorar. Pero algo en mí decía, algo en mí que no quería escuchar, decía, pero yo ya te he mostrado que yo quiero que descanses esta temporada y no me estás haciendo caso. Wow. Porque Dios, yo me había hablado en un ayuno que fuimos de mujeres en nuestra iglesia, Dios me había hablado que era mi tiempo de descansar, que era mi tiempo de acercarme a Él. Claro. Porque en la universidad me estaba alejando mucho, porque no hay tiempo para buscar de Dios muchas veces. Pero entonces, mi corazón quería estudiar, pero Dios no tenía ese plan para mí. Y mi espíritu no quería tampoco, pero mi corazón estaba tan aferrado a la idea de que estudie que no dejaba ser llevado por Dios. Entonces, luego, al pasar de días, Dios me confrontó y me dijo, yo no quiero que estudies, porque quiero que descanses, porque quiero que hagas otros proyectos, porque quiero que tengas otras oportunidades, quiero que aprendas otras cosas, quiero que te acerques más a mí. Y yo no estaba dejando eso, y me estaba perdiendo de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Y ahora lo puedo ver, ahora estoy tranquila, ahora ya no lloro por estudiar, me siento en paz. Y eso era, las preocupaciones no te dejan fluir con Dios, no te dejan fluir en la fe. Y la respuesta de la fe, de la certeza de lo que Dios puede hacer, es la paz en el corazón. Y eso lo logré entender después de mucho tiempo, pero Dios es así. Dios se trabaja de una forma increíble, pero solamente es tener fe y confiar en lo que Él va a hacer y no estresarnos, no preocuparnos, no hacer caso a Satanás, porque Él nos hace eso. Nos pone pruebas y trabas, la verdad. Claro, así es. Y yo creo que cuando descansamos es cuando Dios empieza a trabajar. Sí. Porque cuando tú llegas a un punto donde ya tú agotas todos tus recursos, entonces no tienes que otra de decir, Señor, hazlo tú. Yo no puedo. Dios te da la oportunidad que tú muevas, hagas, todo. Pero sin embargo, finalmente decimos, Señor, no puedo. Toma tú mi carga, toma tú esta situación. Y ahí activas, porque ¿con quién estás hablando? Dice que lo sentimos, pero no lo podemos ver. En automático, tú te imaginas solamente ahí arrodillarte en tu cuarto, en tu hogar, en tu habitación y no ver a nadie. Sí, o sea, es muy heavy. ¿Ah? Pero creo que otras personas que no han experimentado eso, tal vez que no son cristianos, les puede parecer muy raro, ¿no? Por eso. Pero como cristianos, o sea, cuando nos ponemos a orar y sentimos a Dios, porque lo sentimos, es un ambiente diferente. ¿Qué hay ahí cuando tú te arrodillas y dices,
y hablas Hay fe. con Dios. Hay fe. Hay fe. ¿Entiendes? Hay fe de que alguien te está escuchando. Hay Eso fe es de que así. alguien se preocupa por ti. Ahí está la fe. Y es el poder que hay. Porque ahí viene lo demás. Y es añadido a través de la fe. Pero cuando se activa la fe y tú dices, voy a orar. ¿Qué tiene? ¿Por qué vas a orar? ¿Qué pasó? Porque yo tengo a Dios. Y Dios lo va a hacer. Es igual justo como el versículo que acabamos de leer, en el versículo 4, que decía sobre Abel. Que Abel ofrecía lo mejor para Dios. Claro. Y lo hacía sin verlo. Sí. Él no podía ver a Dios. No. Pero lo hacía y daba lo mejor a Dios. Y por eso dice, ofreció a Dios lo más excelente sacrificio, por lo cual él dio testimonio de que era justo y Dios lo bendijo. Y hasta el día de hoy, Dios lo sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque podemos ver un ejemplo a través de él. Y él sigue siendo literalmente famoso por obedecer a Dios. Es así. O sea, dice, aún hasta ahorita, se esa recuerda. ofrenda habla por él. Exacto. Y él ni siquiera sabía lo que iba a pasar, pero Dios es así con cada uno de nosotros. Entonces, descansar. Descansa. Cuando tú duermes, mira lo que yo he visto, porque en este caso, como que me pongo a pensar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú duermes? O cuando yo duermo. ¿Qué ocurre? Entramos en un momento de descanso. Bueno, yo cuando tenía la edad de 5 años o 6 años, me quedaba dormido en cualquier parte, ¿no? En la casa. Y al día siguiente amanecí en mi cama. ¿Pero qué pasaba? Era que mi mamá me llevaba hasta la cama, pero yo no me daba cuenta. Porque descansabas. Y así es Jesús, así es Dios. Te va de un lado para otro si tú descansas. Porque cuando descansas, estás ahí en sus brazos. Y te dejas llevar. ¿Entiendes? Yo he encontrado con gente, he hablado, donde están desesperados, que lloran. Y yo solamente digo, suelta todo lo que tienes, llora todo lo que vas a llorar. Cuando ya se calma, ok, ahora sí. ¿Ya estás tranquilo? Sí. Es el turno de Dios. Y empiezan a sonreír. Sí. Porque ya dice, wow, tienes razón, Leo. Yo dejo esto en manos de Dios. Y Dios empieza a trabajar. ¿Entiendes? Así pasa. Totalmente. Es lo mismo. ¿Ves? Entonces, hoy decirte que la fe viene a tu vida como poder y el poder de la fe inunda tu vida es algo que en este día, sé que en este momento, ya sea donde sea que nos estés viendo, va a tener un efecto en tu vida. Porque tener a Jesús y creer en Él es algo que no tiene una explicación. Trasciende mucho más allá. Y va mucho más allá. Va mucho más allá. Un día yo estaba en casa y mi sobrino se había quedado, estábamos ahí, mi mamá, y no dejaba de llorar, no paraba de llorar. Tenía un dolor, algo tenía el niño, y yo estoy durmiendo, pues, ¿no? Siento que me tocan la puerta. Pues. Llega mi mamá y me dice, Leo, no sé qué hacer ya con Andrés porque tiene un dolor que no lo deja tranquilo, ¿qué hacemos? Y literal eran como las 12:30 de la noche, ya todo el mundo durmiendo. ¿Y qué había pasado? Ya yo estaba encaminado a entender quién era Dios. Y dije esta palabra, me acuerdo como si fuese ayer. Le dije, mamá, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Me dijo, ¿qué? Orar. Activamos fe en una. Y recuerdo la oración que hice y fue, sistema digestivo, yo te ordeno que te estabilices ya. En el nombre de Jesús. Amén. Esa fue la oración. Confiando en que Dios lo iba a hacer. Y lo solté en manos de Dios. Oye, papá, esto es lo que nosotros sabemos hacer. Y 5 minutos después se había quedado dormido. ¿Ok? Y mi mamá sonreía y decía, wow, maravilloso es Dios. Pero activamos fe.
Entonces hoy queremos orar. Hoy queremos orar. Vamos a orar por ti que estás en casa. De repente estás pasando una situación difícil. Sí. Está pasando alguna tribulación. Te sientes en un momento de angustia. Nosotros hoy queremos orar por ti. Queremos ministrar tu vida. Y quizás tú dirás, yo necesito tener la fe que tiene tal persona. No. Dios te ha dado una medida a ti. Actívala. Sí. ¿Ok? Así como cuando yo me arrodillo frente a mi dormitorio y digo, "Oh, no te veo, pero te siento, papá". Contigo también es igual. Así que hoy vamos a orar para que esto que hemos hablado hoy Resuene en tu corazón. germine también. Amén. Entonces vamos a orar. Sí, antes de orar quisiera decirles de que realmente la oración como cristianos es tan poderosa que no nos damos cuenta. Porque nosotros tenemos tanto poder en decir el nombre de Jesús o llamarlo a nuestra habitación. Así es. O a cualquier problema que tengamos. Es tan poderoso el arrodillarnos, orar, es tan poderoso. Y como cristianos tenemos que entender que es nuestra herramienta para luchar la buena batalla. Así es, así es. Genial. Nos disponemos en este momento, invocamos el nombre de Jesús. Que venga sobre tu vida, que venga a tu casa. Llámalo ahí donde estás. Y vamos a declararnos hoy en que tu palabra activa nuestra fe, Señor. Vamos a orar hoy y quiero que tú ahí te conectes con nosotros. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por este tema, porque nos permites hablar de la fe, Señor. Gracias porque todo lo que tú nos haces pasar, Señor, es un ejemplo, Señor, para las personas que necesitan o que están pasando por lo mismo en este momento. Te damos gracias porque tú nos usas, Señor, y nos perfeccionas en cómo aprender a mejorar nuestra fe, Señor. Gracias, Te damos papá. gracias porque eres un Dios que enseña y eres un Dios que nos ama, Señor. Te damos gracias porque sabemos que a través de esto mucha gente va a poder ser ayudada, Señor. Mucha gente va a poder activar su fe, activar su oración, activar esa fe en tu nombre, Padre Santo. Gracias, porque tu nombre es tan poderoso y tan bendito, Señor. Y sabemos que todo lo que queramos en tu nombre será cumplido, Señor Padre Santo. Te damos gracias por la fe que nos has dado cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido que quites todo pensamiento de que tal vez no tenemos fe como otra persona o queremos como lo que tiene la otra persona. Señor, quítanos todo pensamiento negativo, Señor, que nos haga rebajarnos, Padre Santo. Y te pedimos que tú nos des, Señor, convicción Amén. y certeza Amén. de que somos capaces, Señor, de confiar y de hacer lo que tú nos pones en nuestra mente, Padre Santo. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué maravilloso es el Señor. Y tú que estás ahí en casa, coméntanos. Si quieres dar like, puedes dar like. Vamos a hacer comunidad. Estamos aquí para ti, para que nos escuches y podemos tratar este tema contigo y también que tú interactúes, ¿no? Para que podamos también saber qué piensas, cómo te sientes, qué está pasando por tu mente, qué piensas acerca de lo que hemos hablado el día de hoy. Así que no te olvides dejar abajo qué te ha gustado de lo que hemos hablado, si te les pasaste por lo mismo que nosotros y Dios ha tocado tu corazón y te ha dicho eso es lo que ha pasado. Así que nada, estamos felices de poder compartir contigo este tema sobre la fe y qué lindo que como cristianos nos podamos ayudar mutuamente, que Dios nos da herramientas para enseñarles a ustedes. Así que nada, gracias por vernos, por seguirnos, por estar pendientes de nuestros videos y nada, decirles que esto fue Podcast en casa.